Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, donde quiera que nos estén sintonizando. Puede ser a nivel nacional o en algún otro país, en Latinoamérica o alrededor del mundo. Reciban cada uno de ustedes bendiciones de parte de Dios. En esta oportunidad se nos ha dado el enorme privilegio de parte del Señor de venir y predicar su santa y bendita palabra a través de este medio, y es lo que a continuación vamos a hacer. Pero antes de ello quiero invitarle que se una juntamente conmigo a orar para pedirle al Señor que abra nuestro ser, nuestro corazón y nuestro entendimiento para recibir su santa y bendita palabra. Padre, recibe tú la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento en este momento. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento por misericordia. Permite, Señor, que tu palabra llegue a nuestra vida y haga el cambio que tenga que hacer. Quita, Señor, de nuestro pensamiento todo estorbo, todo prejuicio, todo juzgamiento que impida que tu palabra llegue a nuestro ser. Glorifícate tú en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a estar viendo algo acerca de la siembra. La siembra como tal, que es un principio bíblico. Para ello quiero que usted me acompañe al Nuevo Testamento en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6 y su versículo 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Te lo repito nuevamente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A la luz de la palabra de Dios hay varios principios, y este es uno de ellos, que todo lo que se siembra, se cosecha. Si usted va a sembrar frijol, va a cosechar frijol. Si usted va a sembrar garbanzo, va a cosechar garbanzo. Si usted va a sembrar maíz, va a cosechar maíz. Y así podemos seguir enumerando, por ejemplo, el trigo o naranjas, limones, etc. Todo lo que se siembra, de eso mismo se cosecha. Y la palabra de Dios, cuando nos dice que Dios no puede ser burlado, quiere decir que para Dios todo está visible. Bueno o malo de lo que nosotros estemos haciendo, todo tendrá una consecuencia de lo que se haga. Hay refiriéndose a este concepto, el concepto bíblico, que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Todo en nuestra vida, sea bueno o malo, producirá un resultado acorde a la semilla de lo que se haya puesto en la tierra. Esto tiene que ver con lo que se enseña comúnmente en las universidades o en los centros de estudio, con la ley de la causa y efecto. La ley de la causa y efecto es una ley universal que establece que para cada efecto hay una causa definida, o lo que es igual, es decir, que para cada acción existe una reacción. Últimamente se ha visto que todo este principio bíblico ha sido alterado de tal manera que todo ha sido resumido a lo monetario, al dinero, a los euros, a los dólares, a no sé en qué país me esté viendo en este momento, pesetas, pesos, etcétera. Cada una de las personas que está en su lugar maneja una moneda diferente. Este principio se ha tergiversado a nivel mundial de tal forma que esto se ha relacionado únicamente con dinero. Pero a la luz de la palabra de Dios nos está hablando de que para cada acción va a haber una reacción, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso lo acabamos de leer en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Aquí mismo en Gálatas 6, solo que ahora en el versículo 9, quiero que lea conmigo: no nos cansemos de hacer el bien, Gálatas 6, 9, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Cuando hablamos del principio bíblico de la siembra y la cosecha, quiere decir que para todo lo que hagamos vamos a tener una retribución. Todo lo que se haga de acción va a tener una reacción. O como se dijo hace un momento, de la ley de la causa y el efecto, que establece que para cada efecto habrá una causa definida. La palabra de Dios se refiere específicamente a lo que se está hablando, al pecado, a cómo se está viviendo. ¿Se está viviendo de una manera de acuerdo a lo que Dios ha establecido? ¿O se está viviendo de una manera de acuerdo a la que Dios no ha establecido? Por ejemplo, viendo lo que habla de la siembra y la cosecha. Se cosecha lo mismo que se siembra. Y ese es el primer punto que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Hace un momento poníamos de ejemplo que si se siembran uvas, se van a cosechar uvas. No es posible alterar el resultado. El resultado siempre será igual a lo que se siembra. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, si alguien vive una vida desordenada, teniendo una vida desordenada, comiendo alimentos que no son saludables, no practica ejercicio físico, esta persona, ¿cómo espera tener una vida saludable si todo lo que está haciendo es contrario a lo que espera, a lo que se está esperando? No puede entonces tener una óptima condición física si todo lo que está haciendo va contra a lo que se espera. Por ejemplo, alguien podrá decir que su dinero tal vez no le está rindiendo de acuerdo a lo que requiere, pero si esta persona gasta más de lo que gana, es decir, sus egresos sobrepasan a sus ingresos, no podrá tener una estabilidad. Se está cosechando entonces lo que se siembra. Se está teniendo una reacción negativa a algo que se está haciendo de manera negativa. Tuve yo a bien conocer a unas personas y estas personas tenían una hija. Y esta hija se casó y pues al formar su matrimonio, lamentablemente quizá, no sé si las personas que eran nuestras conocidas no le enseñaron la manera adecuada para administrar sus bienes, o ya sea que le dieron la educación necesaria, pero esta señorita decidió probar vivirla de otra forma, que cada vez que ella y su esposo recibían su salario, su sueldo, vivían aproximadamente una semana de lujos. Y luego 3 semanas vivían prácticamente comiendo en la casa de la mamá de ella, es decir, las personas que nosotros conocíamos. Durante esta semana ellos se daban una vida de millonarios, compraban ropa, compraban zapatos, artículos que tal vez no eran ni necesarios, pero los adquirían. Y al terminar esa semana habían agotado ya el ingreso salarial tanto de ella como el de su esposo, que para vivir durante 3 semanas más de las 4 que regularmente tienen los meses, ya no tenían ni siquiera para comer. Viajaban a la casa de la mamá, que precisamente era la conocida de nosotros, y ahí comían 3 semanas. Esto lo cito como ejemplo para tener en mente o para tener presente que debemos de ser buenos administradores del salario que Dios por misericordia nos permite obtener. O si no tenemos un salario, pero de los ingresos que podemos percibir, que seamos buenos administradores. Regularmente, cuando vamos de compras en los lugares a donde frecuentamos, hay cuestiones que ni siquiera necesitamos, ofertas de artículos que no son necesarios en nuestro hogar, pero por el hecho de que están rebajados de precio, porque tienen colores llamativos, porque tienen mucha publicidad, eso lo hace atractivo a la vista y se compra. Muchas veces se ha resultado que cuando uno llega a la casa dice, ¿y esto para qué lo compré si no me sirve? Porque se está gastando de una manera inadecuada el dinero que uno tiene que administrar de una manera correcta.
Por lo tanto, se cosecha lo mismo que se siembra. Si yo estoy gastando más de lo que gano, no puedo mantener una estabilidad económica. Si yo estoy viviendo una vida desordenada, no duermo a las horas que tengo que dormir, no como de manera saludable, no hago ejercicio, no puedo esperar que mi cuerpo esté en óptimas condiciones. De igual manera, puesto esto de ejemplo a la luz de la palabra de Dios con respecto a la vida del creyente, el creyente no puede esperar tener una vida de victoria, una vida de relación cercana a Dios si no lee su Biblia, si no ora, si no está en una búsqueda constante al Señor, si no se está nutriendo de la santa y bendita palabra de Dios. No puede esperar tener un resultado de una unción de acercamiento a Dios si no tiene esta forma de vida, si no ha desarrollado esta forma de vida. El siguiente punto que quiero tocar en esta oportunidad es que se cosecha más de lo que se siembra. Por ejemplo, si yo siembro unas semillas de uva, de una uva, o siembro una semilla de uva, esa semilla no me va a producir una uva, me va a producir una vid, y la vid va a producir racimos de uva. Si yo siembro una semilla de naranja, esta semilla no me va a producir una naranja, me va a producir un árbol, y ese árbol me va a producir muchas naranjas. Hace ya cierto tiempo, en mi casa teníamos árbol de naranjas, pero por diversas cuestiones el árbol murió, terminó su tiempo de vida y lo tuvimos que cortar. Pero lo que me llamaba la atención es que para cada temporada, mis hermanos y yo ansiábamos que llegara ya la época de la naranja, porque el árbol llenaba sus ramas completamente de frutos, y eso obviamente da a entender que iba a ser una buena cosecha. Y le pedíamos a nuestra madre, porque estábamos nosotros pequeños, que al nosotros cortar la fruta, ella nos hiciera jugo, y por lo regular teníamos jugo de naranja todas las mañanas cuando teníamos este árbol. Pero ¿por qué pongo esto de ejemplo? Porque una semilla de naranja produjo un árbol, y este árbol produjo muchas naranjas. Esto nos da a entender que vamos a cosechar más de lo que hemos sembrado. Se cosecha más de lo que se siembra. Si yo siembro un hábito malo, este hábito malo me va a traer como consecuencia mayores hábitos malos a mi vida. Si yo hago algo desagradable a Dios, esto se va a multiplicar y va a traer mayores consecuencias negativas. Pero si hago algo bueno, por ejemplo, orar unos 2 o 3 minutos en un día, esto se va a multiplicar. La necesidad de la búsqueda a Dios se va a incrementar, y esto va a traer mayores bendiciones a mi vida. Si yo leo un versículo de la palabra de Dios al día, escuchen, no le estoy diciendo ni un capítulo, un versículo diario, esto se va a multiplicar, porque Dios va a ir incrementando la necesidad en mi persona, en la suya, para que tengamos mayor búsqueda. Como para ir terminando este punto, se recibe más, entonces se cosecha más de lo que se siembra. Algo que tiene que ver también, que sería un tercer punto a tocar, es que la buena semilla siempre requiere mayor cuidado. No sé si usted ha tenido la oportunidad de que en su jardín, en los lugares aledaños a su vivienda, o en las calles o avenidas, o en los lugares donde usted vive o frecuenta, camina, se ha dado cuenta de que la mala hierba, es decir, la indeseable, la que nosotros no queremos, crece sin que usted le ponga cuidado. Deje usted un pedazo de tierra descuidado, no lo limpie por un año, y se dará usted cuenta que crece maleza, crecen arbustos de espinos, crecen algo que no es agradable. Así son los malos hábitos. Crecen más fácilmente que los buenos hábitos. Pero la buena semilla, es decir, la que nos da alimento, por ejemplo el trigo, el maíz, etcétera, lleva su cuidado.
A manera de ejemplo, le pongo el mío. El año pasado decidí como probar, porque nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, sembrar. Y mi familiar, mi tío precisamente, me dio una porción de tierra para sembrar. Y probé qué es lo que se siente ser un agricultor o alguien que siembra. Al principio tuve que recibir asesoría, él me tuvo que aconsejar sobre cómo sembrar, en qué tiempo sembrar, a qué distancia sembrar, y una capacitación que me dio como por lo menos una semana o 15 días que estuve con él, pero aprendí bastante y quiero transmitírselo en esta oportunidad. Primero, para las personas que han hecho esto, sabrán a lo que me refiero, que lo primero que se siembra cuando caen las lluvias, al menos aquí donde yo me encuentro, las lluvias o el tiempo para sembrar maíz es entre el mes de mayo y principios del mes de junio, y se está cosechando maíz o elotes como se le conoce en el mes de octubre o noviembre aproximadamente. Pero la buena semilla, a lo que estamos viendo en este momento como ejemplo, es que requiere un cuidado mayor que la mala semilla de lo que se va a sembrar. Cuando yo sembré maíz, comenzaba a salir. Los primeros que comenzaron a arrancar los granos de maíz eran las aves del campo, porque quizá pensaban que era alguna especie de gusanito y la sacaban y luego dejaban tirado el grano. En otras oportunidades se alimentaban de él. Cuando pasó esta etapa, mi familiar, es decir, mi tío, me aconsejaba que hay que hacer una resiembra, volver a pasar donde las aves del campo habían sacado las semillas, volver a sembrar. Cuando ya la planta lleva cierto tamaño, hay que estarla cuidando, porque por lo regular se quiebra, se daña, y cuando lleva cierta altura, hay que hacerle lo que en este lugar se le conoce como la calza, es decir, amontonarle más tierra en el pie para que cuando venga el viento no la quiebre. Y en este tiempo que pude pasar de agricultor, me di cuenta que es una vida muy dura, muy difícil, que muchas veces no es bien retribuida económicamente, pero que es necesaria para la producción de alimento. Y pongo esto como ejemplo porque sí, la buena semilla requiere más cuidado para que se tenga el fruto. Más cuidado comparado con la mala semilla, que son por ejemplo los arbustos de espinos y todo, que usted ni siquiera los siembra, ni siquiera los riega, pero ahí están. Y en muchas oportunidades hasta están más verdes que la buena semilla. Y cuando llegó el tiempo de cosecha, fue poco lo que pude cosechar porque no era mucha la extensión de tierra a la que sembré, pero debido al poco tiempo que tenía para dedicarle a la siembra, el poco tiempo que estuve, fue poco lo que pude cosechar. Pero de esta experiencia puedo tomar muchos aspectos positivos para aplicarlo a mi vida y compartirlo con usted en esta oportunidad, que la buena semilla requiere más cuidado que la mala semilla. El hecho de que usted lea su Biblia todos los días, el hecho de que usted aparte un momento para orar, el hecho de que usted tenga un tiempo para congregarse, eso requiere más esfuerzo. Pero si le dicen, por ejemplo, vamos a ver un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol o cualquier otro deporte a algún lugar, eso no es tan complicado. Y hasta se emocionan más las personas, sí, vamos y compramos hot dogs o hamburguesas o palomitas de maíz y hasta se divierte más uno. Esto es a lo que es la mala semilla. Pero luego decir, oremos, leamos la Biblia, busquemos de Dios, eso cuesta más. Porque la palabra de Dios dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne busca lo que no es agradable a Dios. Por eso el Señor continúa en este pasaje diciendo, pero para que nosotros no entremos en tentación debemos de velar y orar. Como siguiente punto, con respecto a la siembra, estamos en que toda semilla tiene un tiempo de gestación. Todo lo bueno o lo malo que usted esté haciendo hoy, en su debido momento dará un
fruto. Todas las acciones que usted está haciendo hoy, en este momento, en este año, en este día, en este mes, tendrán un fruto en el futuro. Cuando yo, regresando al ejemplo que le mencioné hace un momento, de cuando yo sembré maíz, yo no estaba sembrando en el mes de mayo y no esperaba ya que, por ejemplo, si sembré el 14 de mayo, no esperaba yo ya tener frutos el 15 de mayo. O si sembré en mayo, no esperaba ya tener frutos automáticamente en junio. No es así. Cada fruto, es decir, cada semilla germina, crece y da su fruto en un tiempo establecido por Dios. ¿Y quién ha marcado los tiempos? El Creador, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Ha establecido un tiempo para cada cosa. Cada semilla germina en su tiempo. Y si vamos a la luz de la palabra de Dios, tomando estos conceptos de que lo que se cosecha se siembra, de que se cosecha más de lo que se siembra, de que la buena semilla requiere más cuidado que la mala semilla, y todo tiene un tiempo de gestación. Si lo ponemos a la luz de la palabra de Dios con unos cuantos versículos que hablan acerca de sembrar y de cosechar, al principio leímos Gálatas capítulo 6 y versículo 7, que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si unimos estos conceptos a este versículo, podemos decir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo segará. Todo lo que el hombre sembrare va a cosechar más de lo que siembra. Todo lo que el hombre sembrare, sea bueno o malo, va a tener una retribución. Todo lo que el hombre sembrare en su debido tiempo tendrá una gestación, es decir, vendrá el resultado de lo que se está sembrando. Y vemos que la palabra de Dios no se está refiriendo en sí al dinero. En muchos lugares, en muchas congregaciones, y no me canso de decirlo porque creo que ese es el llamado que Dios nos ha hecho para predicar la sana doctrina, lo que realmente la palabra de Dios dice, no lo enfoquemos en el dinero. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre, y ese es un principio que Dios ha establecido, pero lo que se da de corazón, no lo que se fuerza, no lo que se tergiversa, no lo que se obliga a las personas. En muchos lugares se le dice, venga y pacte con Dios, venga y dé su promesa, venga y dé su semilla. Siembre usted $100 y el Señor le devolverá $1,000. Han torcido totalmente el concepto de lo que es esto de sembrar y cosechar y lo han enfocado de una manera equivocada únicamente en el dinero. Los predicadores que hacen esto no son más que lobos con piel de oveja. No son más que personas que se dedican a quitarle a la grey lo que es de ellos. Pero usted sea inteligente, busque de Dios. Si en el lugar donde usted se está congregando ponen énfasis en las riquezas, antes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, medite por un momento y considere cambiar de lugar de congregación, porque la palabra de Dios es clara al establecer el principio, que primeramente se debe de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como añadidura, no antes la añadidura que el reino de Dios. Esto no es bíblico. Lo correcto es primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá como añadidura. Oseas, en el Antiguo Testamento, en su capítulo 8 y su versículo 7, leemos, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni el fruto hará harina, y si la hiciere, extraños la tragarán. Si vemos nuevamente un pasaje que habla de sembrar y cosechar, tampoco se está refiriendo a lo monetario. Se está refiriendo a las actitudes que el pueblo tenía. Si se hacía el bien, se iba a cosechar bien. Si se hacía el mal, se iba a cosechar el mal.
Proverbios, en su capítulo 22 y su versículo 8, leemos: el que siembra dificultades cosechará desgracias, terminará destruido por el mal que les causó a los demás. ¿Cómo está viviendo usted con su prójimo? ¿Qué está haciendo usted para bendecir a su prójimo? ¿O es usted una de las personas que habla mal de su prójimo, que se dedica a decir chismes, a decir cosas que no son ciertas, o a ver únicamente los errores que su prójimo tiene? ¿Cómo estamos actuando con nuestro prójimo? ¿Queremos recibir bendición? Tratemos bien a nuestro prójimo, porque leo nuevamente Proverbios capítulo 22 y versículo 8. El que siembra dificultades cosechará desgracias, terminará destruido por el mal que les causó a los demás. ¿Leyó usted conmigo? Esto quiere decir que si yo voy a obrarle mal a mi prójimo, voy a cosechar desgracias para mi vida o para mi familia. Y esto no debe ser así. Corintios, en su capítulo 9 y su versículo 6, dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto está hablando de la manera en la que nosotros vivimos. No vamos a dejar de decir que Dios no bendice al que da de una manera desinteresada, porque estaríamos mintiendo, porque Dios sí lo hace. Pero cuando nosotros demos algo sin esperar nada a cambio. Demos algo porque nace de nuestro corazón. Cuando Dios ponga en su corazón ofrendar algo, ofréndelo. Cuando Dios pone en su corazón dar algo, tiene que darlo, porque Dios lo va a bendecir más a usted, y ese es un principio. Pero no debemos de torcer lo que realmente Dios ha establecido. No se debe de manipular para que el pueblo traiga el dinero que tiene a las congregaciones. Eso no es correcto, porque todo lo malo que el hombre todo lo malo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando bien o estamos sembrando mal? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo? Si buscamos de Dios constantemente, leemos su palabra, estamos en oración, vamos a tener una vida de consagración, vamos a tener una vida de sometimiento a Dios, vamos a tener una vida de acercamiento a Dios. Pero si en lugar de ello perdemos nuestro tiempo teniendo videojuegos, yendo a partidos de cualquier tipo de deportes, no que esto sea malo, pero cuando esto se antepone a lo que realmente es importante, ahí es donde está mal. Nada debe de anteponerse a buscar el reino de Dios y su justicia, a buscar a Dios primeramente y que todo lo demás esté en un segundo plano. Pero si todo esto se antepone, va usted al cine, va usted a hacer cualquier tipo de actividades y deja a Dios de último, allí es donde no está bien lo que se está haciendo. Porque debemos de considerar que siempre vamos a tener más de lo que se sembró. Vamos a cosechar lo que se sembró. Y nada se va a quedar así, porque posiblemente alguien diga: bueno, yo he venido actuando de una manera no agradable a Dios, pero no me ha pasado nada, porque no ha llegado el momento. Porque toda semilla tiene un tiempo de gestación o de germinación hasta que llega y se manifiesta el fruto de lo que se ha sembrado. ¿Qué está haciendo usted en este momento? ¿Dónde está sembrando? ¿Qué está sembrando? ¿Cuánto tiempo tiene que ha venido sembrando? ¿Va a recibir o vamos a recibir más de lo que se ha sembrado? Viendo entonces a la luz de la palabra de Dios, cuando hablamos de este tema de la siembra, no es solo de dinero. No es solo de decir traiga sus bienes porque el Señor así lo va a bendecir. El Señor nos ha bendecido todos los días. Hace salir su sol sobre buenos
y sobre malos. Deja caer su lluvia sobre buenos y sobre malos. No todo se resume en dinero. No es así. Termino leyendo con lo que comenzamos. No os engañéis, dice Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En esta oportunidad dejo esto en su corazón. Sembremos bien para cosechar bien. Si hemos sembrado mal, roguemos a Dios que nos perdone, que cancele todo este mal que hemos sembrado. Clamemos misericordia, confesemos nuestras faltas y nuestros pecados, apartémonos de ello para que sea cancelada la reacción que tendría como consecuencia de lo mal que hemos hecho. Y de hoy en adelante busquemos sembrar el bien. Padre de misericordia, que estás en los cielos, en esta oportunidad te ruego, Señor, por la vida de todo aquel que nos está viendo en este momento. Bendice, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Guárdanos conforme a tu santa y bendita voluntad. Permite que tu palabra quede en nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento para recibir y que ésta dé fruto y fruto en abundancia. Recibe tú la gloria y la honra, el honor y el reconocimiento por siempre. Amén. Amados hermanos, será entonces hasta una próxima oportunidad en la que volvamos a tener el privilegio para compartir la palabra de Dios a través de este medio. Deseo que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y tengamos cuidado que estamos sembrando. Amén.